Y si no lo practicas, si no lo repites, estas conexiones se pierden. Pero si lo practicas y lo mantienes ahí y lo estás haciendo, entonces pues va a haber un flujo de información cada vez más fuerte. Estas neuronas van a conectar cada vez más fuerte y va a ser cada vez más automático lograr esto que estés tratando de conseguir. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. ¿Qué ha habido? Como habíamos visto, somos en gran parte lo que aprendimos, vimos, escuchamos, experimentamos durante los primeros años de vida. Un niño al nacer absorbe absolutamente todo lo que está en su entorno de tal manera que pueda empezar a entender cómo interactuar en ese entorno en el que ha nacido. Un niño que nace en la India aprende cosas diferentes a un niño que nace en México, o aprende cosas diferentes a un niño que nace en China, o aprende diferentes cosas a las que hace un niño que nace en Alemania, etc. Son culturas, religiones, maneras de pensar, creencias diferentes. Sin embargo, un niño que nace en la India, si en sus primeros meses lo traes a México, va a aprender un idioma, creencias, formas de ser, historias muy diferentes. Y no necesariamente el niño genéticamente venía programado con ciertos idiomas, creencias, etcétera, sino que aprendió o va a aprender en su entorno, esté donde esté durante estos primeros años de vida, lo que sea que tenga ahí. Entonces, somos muy moldeables porque de pequeños, como lo mencionamos también anteriormente, el subconsciente está abierto, estamos absorbiendo toda esa información. Lo que pasa ahí también es que cuando estamos aprendiendo, estamos completamente abiertos a aprender, se crean estas nuevas conexiones neuronales. El cerebro está creando nuevas conexiones constantemente al estar aprendiendo. Aprender es crear nuevas conexiones de neuronas. Si lo queremos ver en el idioma del cerebro, cada vez que aprendes algo nuevo, se crean nuevas conexiones en el cerebro. Desde niños tenemos una gran neuroplasticidad, es decir, tenemos una capacidad muy grande de aprender, de desaprender, de ver cosas con una perspectiva diferente, de cambiar. Creamos redes neuronales casi todo el tiempo, sobre todo cuando estamos pequeños. De grandes también. Pero la neuroplasticidad, esta capacidad de crear nuevas redes, aprender, desaprender, de niños es muy alta. Cuando vamos creciendo, la frecuencia de onda del cerebro se van elevando, vamos viviendo más en la mente consciente. Esta neuroplasticidad, es decir, la capacidad de aprender, desaprender, crear nuevas redes de neuronas, va bajando y las redes ya existentes, es decir, lo que ya aprendimos, se va haciendo cada vez más estático y más fuerte. Los programas se hacen más establecidos y tenemos menos y menos la capacidad de ir adaptándonos y de ir cambiando. Lo dejamos más como un segundo plano porque ya entra la mente consciente y ya tenemos poco acceso a la mente subconsciente, tenemos poca neuroplasticidad en cierto aspecto. Cuando más y más hacemos o pensamos algo, pues más fuertes se hacen estas redes neuronales. Y es lo que va pasando conforme vamos creciendo, que estas redes se van haciendo más y más fuertes. Las neuronas que interactúan unas con otras, ya sea que pensaste una cosa, que pensaste otra, que hiciste una cosa, todos esos aprendizajes crean redes, y esas redes de neuronas, cada vez que interactúan juntas, pues se van conectando juntas más fuerte. Entre más y más se repite una conexión entre neuronas, o sea, entre más y más piensas algo o ves algo de una manera o escuchas algo, pues más fuerte se va haciendo esta conexión y más en automático empieza a ser, porque entre más fuerte está la conexión, pues ese pensamiento, acción o sentimiento se hace más automático. Si lo pones un ejemplo muy sencillo, si tú siempre has pensado que el dinero es malo y te lo han repetido y lo has escuchado y lo has
sentido en la música, en las películas, en lo que te dice tu familia, en lo que se ve en las noticias. Y si esta información viene y viene y se repite por mucho tiempo, poco a poco esta conexión, esta idea, este pensamiento, pues sí, ya no es solo un pensamiento, ya no es solo una idea, ya se convierte también en acción, se convierte en un sentimiento. Crean redes neuronales tan fuertes que después se hace muy difícil desprogramarlo o entender que eso no es necesariamente la realidad. Y al final eso está rigiendo tu realidad, está rigiendo lo que está sucediendo en tu vida. Eso lo mismo con cuestiones de trabajo, con cuestiones de relaciones, con cuestiones de situaciones económicas, políticas, etcétera. Si aprendemos algo nuevo, se crean nuevas redes. Si lo hacemos, si lo aprendemos y lo seguimos haciendo, se hacen las redes más fuertes y se vuelve casi automático. Sin embargo, si no lo reforzamos y si no lo practicamos, se pierde después de unas horas. O sea, si tú agarras un libro y aprendes algo nuevo, pues sales bien motivado y sí, pues voy a hacer esto y mi dieta o mi manera de actuar o mi forma de organizar el día o mi lo que sea. Lo que aprendes en un libro, si no lo terminas aplicando en las siguientes horas o si no lo terminas reforzando de alguna otra manera, sobre todo con la práctica, se pierde. Y esa motivación que salió de ahí después de ver esa película o leer ese artículo, pues ya quedó ahí en puro conocimiento y hasta ahí. El conocimiento es entonces el propulsor de este cambio o de un aprendizaje, de algo nuevo en tu vida. El conocimiento es básico y es necesario, pero es simplemente el primer paso. Es fundamental después de esto, pues actuar y repetirlo hasta que se haga automático. Pasar pues del conocimiento, actuar, a la acción, a hacerlo, a incorporarlo en tu vida, hacer eso. Imagínate un ejemplo a lo mejor sencillo, espero que quede claro con puro audio. Imagínate que lo que quieres es encestar un balón en la canasta. Tú quieres aprender a encestar el balón en la canasta bien fácil y convertirte en muy buen encestador de canastas. Entonces, si eso es lo que quieres lograr y al principio eres un novato y avientas un balón y metes una de cada 20 o algo así, imagínate lo que está pasando dentro de tu cerebro en cuanto a redes neuronales, conexiones de neuronas. Viendo tu cerebro a ver qué es lo que está sucediendo ahí con estas neuronas y lo que vas a observar es que empieza a haber ciertas conexiones neuronales cada vez que avientas un balón. Y estas conexiones son relativamente débiles. Ahora, vamos a verlo dentro de tu cerebro, estas conexiones. Imagínate que dentro de tu cerebro lo que está pasando para que puedas encestar un balón es que tienes que moverte de un punto de tu cerebro a un punto de tu cerebro B. Y este punto de tu cerebro A al punto B, pues es como un bosque y está lleno de árboles. Entonces, para ir de A a B, o sea, encestar el balón en tu cerebro, en este bosque, para ir de A a B, pues nunca has ido seguido de A a B, entonces no existe un camino, no existe un camino hecho para ir de A a B de una manera sencilla. Entonces, para llegar de A a B tienes que ir moviendo ramas, tienes que ir moviendo piedras, buscando un caminito, a ver, entre árboles, porque pues no existe ese camino. Y sabes que vas a ir haciendo un camino y que hay un camino para llegar ahí y que vas a llegar, pero no existe el camino en sí. Entonces, cuando encestas el balón, pues ya llegaste de A a B, pero no fue nada sencillo y tampoco fluyó de manera automática. Pero conforme vas yendo y viniendo muchas veces, es decir, conforme practicas, fallas, pero encestas y vuelves a encestar y la vuelves a fallar y sigues practicando y practicando, pues entre más vas de A a B y de B a de regreso, pues esta brecha empieza a tomar cierto caminito. O sea, ya fuiste y viniste, entonces ya más o menos sabes el caminito por el que habías pasado y ya no hay tantas ramas ni piedras en el camino, pues porque ya las fuiste moviendo desde antes y se empieza a hacer un poquito más fluido ir de A a B, hasta un cierto punto en el que ir de A a B se vuelve un poquito más fácil. Ya hay una brecha, incluso a lo mejor empiezas a generar un caminito, a ponerle unas piedras a los lados para saber dónde está el camino. Vas y vienes un poquito más fácil, no tan rápido, pero ahí vas y vienes. Con el tiempo, entre más vas y vienes, pues a lo mejor vas a querer armar un camino, a lo mejor hasta lo terminas queriendo pavimentar y cuando está pavimentado, pues ya no vas caminando, ya vas en la moto o vas en bici o a lo mejor hasta ya agarras un carro. Y ya cuando hay un camino grande y vas a ir y venir más tiempo y a lo mejor vas a llevar y traer más gente o más información,
pues a lo mejor ya construyes una carreterita y cuando hay una carreterita hay un flujo de información más rápido entre A y B, pues vas y vienes bien rápido y ya sabes cuál es el camino, ya no tienes ni que pensarlo mucho. De esa misma manera, como empezó todo una brechita de A a B caminando, quitando piedras, pues de la misma manera empezaste a aventar el balón a la canasta y no había algún programa, algún camino entre neuronas para hacerlo. Pero con la práctica, entre más lo haces, entre más refuerzas esta conexión de algo que quieres hacer y lo practicas, tu cuerpo tu cuerpo y tu mente empiezan a entender cómo hacerlo. Y se empieza a crear un caminito entre neuronas que quieren lograr esto, que van a crear la posibilidad de cómo mover el cuerpo, cómo mover la mente en ciertas maneras para conseguirlo, hasta que se genera un camino muy claro, una carretera, unas conexiones neuronales muy fuertes que ya saben cómo hacerlo. No es algo que tome nomás unos días, es algo que puede tomar varios años. Pero un basquetbolista que tiene un 90 y tantos % de rate en encestar un balón en tiros libres, pues no es algo que simplemente nació con él automáticamente. Es una práctica de muchos años, de tal manera que esas redes neuronales están conectadas muy fuerte y hasta cierto punto lo único que tiene que hacer es salirse de su mente consciente para evitar que algún pensamiento desconecte o lleve la información por otro lado, porque la carretera y esa conexión entre A y B de cómo se está el balón ya existe. Si no le das distracción y si permites que ese programa automático funcione por sí solo, si estás conectado, si estás en flow, pues eso sucede, porque ya tu cuerpo y tu mente sabe cómo hacerlo. Hay una conexión muy clara de cómo lograrlo. Aprender entonces, a lo que quiero llegar otra vez, es crear nuevas conexiones neuronales. Con el tiempo se hacen más fuertes, con la práctica se hacen más fuertes y pasan de ser interacciones o conexiones de hardware a ser software, programas automáticos. Esto puede ser súper poderoso, como lo dijimos en los atletas. Se ve un ejemplo muy sencillo, que si hay algo que te puede ayudar a lograr lo que quieres lograr, a encestar el balón en este ejemplo, o a lograr cierta habilidad en tu trabajo o en cualquier deporte o actividad que desempeñes, si lo haces muchas veces, si sigues aprendiendo y lo sigues aplicando, hay un momento en el que esto es automático y lo puedes hacer de una manera fácil, rápida y muy eficiente, porque estas conexiones se han hecho muy bien, has aprendido y has creado nuevas posibilidades con estas nuevas conexiones. Pero hay un momento en el que esto puede ser no tan bueno o no tan empoderador. Porque si, como lo vimos anteriormente, el subconsciente actúa cerca del 95% del tiempo y un gran porcentaje, arriba de un 70-80% de lo que está programado ahí tiene connotación o son programas negativos, entonces pues estas conexiones nos están haciendo crear o hacer cosas que no necesariamente nos están dirigiendo hacia lo que queremos ser. Pero con práctica y con las herramientas que vamos a ir viendo, pues es posible reconfigurar estos programas y aprender algo nuevo, reforzar esto que estamos aprendiendo nuevo con práctica y crear nuevos programas y conexiones neuronales que van a crear nuevas posibilidades en tu vida, que van a crear tu mejor vida. Entonces, gran parte de quienes somos son programas en tu cerebro. Esos programas empiezan principalmente por conexiones neuronales. Cuando aprendes algo nuevo, se crean conexiones en tu cerebro entre neuronas. Y si no lo practicas, si no lo repites, estas conexiones se pierden. Pero si lo practicas y lo mantienes ahí y lo estás haciendo, entonces pues va a haber un flujo de información cada vez más fuerte. Estas neuronas van a conectar cada vez más fuerte y va a ser cada vez más automático lograr esto que estés tratando de conseguir. Entonces la información que estamos viendo aquí junto con lo que vamos a ir viendo, pues hasta ahorita es teoría y lo que va a seguir siendo en los siguientes capítulos pues puede ser que sea teoría y algunas preguntas para ir observando, para irte preguntando algunas cosas y entendiendo a lo mejor algunas que ya sabías, otras que a lo mejor no las habías escuchado o no las habías interpretado de cierta manera. Pero lo más importante es ir conectando esto con práctica. Será importante empezar a observar principalmente qué son esos programas que nos mantienen ser quienes somos, qué es eso que se repite en nuestra vida, qué es eso que nos emociona, ya sea una emoción elevada o ya sea para una emoción de energía baja. Lo que sea que nos mueve constantemente, pues es una puerta a algo que tenemos que observar. Entonces, iremos encontrando las herramientas o iremos presentando herramientas en los siguientes capítulos después de la teoría.
Pero hasta ahorita era importante para mí platicar las conexiones neuronales y cómo aprendemos y cómo al aprender se crean estas conexiones. Y antes de ir llegando a la parte de aplicar ciertas cosas o herramientas, quería explicar esto y pues en los primeros capítulos iremos primero reconociendo algunos de los programas que la mayoría de nosotros tenemos y de dónde provienen. Gracias y hasta la próxima. Tschüss.